Hermanas, hermanos, en este tiempo de Adviento queremos ir tocando distintos temas que tienen que ver con la preparación de lo que significa este tiempo. Y el primer tema que vamos a abordar es el tema de la conversión. Como yo les he dicho muchas veces, no existen profesionales de la conversión. No hay nadie que pueda decir que ya se ha convertido. No hay nadie que pueda decir que ya ha terminado su proceso de conversión. Y a lo largo de este tiempo de Adviento es un tiempo de volver a retomar con alegría ese proceso de transformación donde el Espíritu Santo nos va mejorando a nosotros. Pero dos textos pueden servirnos para iluminarnos cómo es el camino de la conversión. El primero está en Lucas 5, versículo 1. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús le dijo: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido la experiencia de Simón, de la pesca milagrosa. Pedro se asombra ante Jesús, ante lo que acaba de pasar, y decide seguirlo. Y básicamente ese es el primer seguimiento, esa es la primera conversión. La primera conversión significa que hemos alcanzado y hemos vuelto, y este es el primer momento donde estamos entusiasmados, enfervorizados, sentimos que todo puede cambiar, que incluso nos sentimos hasta contentos porque el Señor piensa como nosotros, nos sentimos casi a gusto porque la oración se nos hace fácil, el servicio se nos hace fácil, el trabajo se nos hace fácil, todo es como por envión, como por velocidad, y nos sentimos realmente a veces que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos llevar. Pero poco a poco nos vamos enfriando. Poco a poco la oración se va haciendo rutinaria, poco a poco la oración se va haciendo difícil, el servicio que antes no nos costaba nos empieza a costar, el trato con los hermanos que antes nos resultaba fácil nos empieza a resultar difícil, nos resulta complicado, nos cansamos, tenemos un cierto fastidio y nos comienza a invadir una cierta sensación de dejadez. Nos empieza a invadir una sensación de estar acomodados, de estar como quedados, instalados, y que de alguna manera
queremos llegar a un arreglo en el Señor donde, bueno, Señor, yo hago esto, pero no quiero que me molestes mucho, me hago cargo de lo que vivo y te sirvo, pero no demasiado. Ese periodo puede durar un largo tiempo y es el periodo del acomodamiento. Hasta que en determinado momento, como a Pedro, nos sobreviene la crisis. La crisis de la cruz, la crisis del sufrimiento, la crisis de la negación del Señor. Y cuando eso sucede, eso que pasa nos coloca ante una nueva situación de conversión. Y aquí quiero compartir con ustedes Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegas a viejo, abrirás los brazos, otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Cuando pasamos por esa crisis, donde hemos pasado la crisis del acomodamiento, de entender que a lo mejor es lo que estás pasando en este momento, hermano, que te has quedado estancado, estancada en el proceso del cambio, de la conversión, de la vida, estás necesitando, sobreviene la crisis. Y en esta segunda vez donde el Señor nos confronta, el Señor nos pone frente a un tema que no es tan fácil, porque el Pedro de la primera conversión era el Pedro entusiasmado, el Pedro que estaba muy confiado en sus fuerzas. Este Pedro es un Pedro que sabe que puede caer, que puede saber que es débil, es el Pedro que sabe que puede fallar, que lo ha negado 3 veces y que se siente realmente en condiciones, ya no tiene el mismo entusiasmo, no tiene la misma fuerza, no tiene las mismas cosas. Y en nuestra conversión pasa igual. Cuando nos sobreviene la crisis, nos volvemos a enfrentar con el Señor ya no tan entusiasmados, porque al principio parecía que suerte, el Señor piensa como yo, sino que nos empezamos a dar cuenta de nuestra fragilidad. Y que esa fragilidad hace falta que le confesemos al Señor en nuestra conversión, que lo amamos no 3 veces, sino muchísimas veces. No nos desanimemos si en el proceso de la conversión hoy estamos frenados, hoy estamos en ese momento, porque el Señor nos da la oportunidad de saber que la conversión sigue para adelante, que este adviento es oportunidad para nuestra vida de decirle: Señor, sabes que te amo, sabes que te quiero, sabes que te quiero, y volver a escuchar del Señor: apacenta mis ovejas. La conversión no se da de una vez para siempre. Tuvimos una primera conversión cuando nos acercamos al Señor y todo fue lindo y pasamos momentos de consolación, de alegría, de gozo, de júbilo, de servir al Señor. Pero la conversión, casi tendríamos que decir que hay 3 conversiones distintas. La primera es la primera conversión, la segunda es la segunda conversión, que es cada vez que nos reconciliamos, nos confesamos, y la tercera es la conversión permanente.
Esa conversión permanente es dejarnos transformar por el Espíritu Santo en esas partes de nosotros que todavía necesitan ser cambiadas, que todavía necesitan ser transformadas, que todavía necesitan ser mejoradas, más llevadas a la forma y a la actitud de Jesús en nuestra vida. Seguir a Jesús es ser capaces de convertirnos. Seguir a Jesús es seguir caminando en la conversión con nuestras fragilidades, con nuestras debilidades, con nuestros conflictos, con nuestros miedos, pero sabiendo que existe la reconciliación, la confesión, y que existe un camino permanente en el cual tenemos que seguir. Mi hermano, mi hermana, este Adviento es una oportunidad para que pienses cómo vas en el camino de la conversión. ¿Cómo vas en el camino de la conversión? ¿Cómo va funcionando tu conversión? ¿Cómo está actuando tu conversión en este momento? ¿Cómo está actuando tu conversión en este tiempo? No te desanimes. El Señor va a volver a preguntarte, ¿me amás? ¿Me querés? ¿Me amás? Para que le puedas dar una respuesta con fe y con alegría. Dios te bendiga.